gusto poder saludarle de nueva cuenta aquí en el programa Los Investigadores Médicos, un espacio dedicado a la salud, dedicado a conocer diferentes enfermedades y, por supuesto, lo más importante, los tratamientos, las recomendaciones y los consejos que nos brindan los profesionales, como siempre. Sea bienvenido, el programa va a estar, como siempre, interesante porque vamos a hablar acerca de una de las enfermedades más comunes, las enfermedades neurodegenerativas, que es el Alzheimer, cómo se produce, cuáles son los factores de riesgo y, por supuesto, las soluciones que tenemos en Laboratorios PharmaLab que le van a brindar al paciente una mejor calidad de vida. Así que damos inicio. Bienvenidos. Hoy en Los Investigadores Médicos hablamos de la importancia del cerebro. Conocemos más sobre el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa. Hablamos de geriatría y cómo deben tratarse las enfermedades del sistema nervioso central. Y conocemos todos los beneficios que aporta Norrain en el tratamiento de estos padecimientos. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Y de esta manera damos inicio al programa Los Investigadores Médicos. Póngase cómodo porque vamos a hablar de una de las enfermedades muy interesantes y que hay mucha información por conocer con los expertos en esta oportunidad. Pues en el primer bloque nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar y el doctor Jorge Vargas. Vamos a hablar sobre el Alzheimer, el cerebro. Precisamente en este bloque vamos a conocer detalles muy importantes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Igualmente, Claudita y doctor Vargas, aquí como cada ocasión, contentos de poder transmitir toda esta información a ese público que semana a semana nos espera. Así es, pues contento de estar también con ustedes y qué más que compartiendo siempre sobre las experiencias en salud, que esperemos que a todos nuestros televidentes pues les guste esta información y les sea de mucha utilidad. Así es, el cerebro, doctor, uno de los órganos tan complejos, ¿verdad? Y una de las enfermedades neurodegenerativas también de las más comunes, que es Alzheimer. Pero empecemos, que si usted nos podría explicar qué es el cerebro y cómo funciona. Interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de patologías tenemos que hablar también del órgano que afecta. Y el cerebro es el órgano rector del cuerpo. Todo lo que ocurre diariamente tiene que pasar por el sistema nervioso central o el cerebro. Está conformado por una gran cantidad de unas células que se llaman neuronas. Y estas neuronas llegan a ser incluso más de 100.000 millones de neuronas. El cerebro tiene la capacidad entonces de recibir información, procesarla y dar respuestas para toda esa cantidad de funciones que el organismo necesita diariamente para vivir. Por otro lado, hay una parte que es el sistema nervioso periférico, que deriva del sistema nervioso central, y una parte, Claudia, que el ser humano no se da cuenta, y es el cerebro neurovegetativo. Es el que te echa a andar tu corazón, tu hígado, tus riñones, que lleva a cabo los recambios de la respiración, sin que el ser humano tenga papel voluntario en eso. Así es que el cerebro sigue siendo el órgano rector, el que dirige todas las funciones para poder estar vivos. Por esa y muchas más razones es uno de los más importantes, es un órgano esencial. Sí, totalmente. Bien lo decía el doctor Aguilar. Realmente el cerebro pues tiene ahí sí que la condición de estar o depender justamente o hacer funcionar a todo el organismo. Bien lo decía el doctor, ya sea por vías aferentes o que son sensitivas, que es todo lo que percibimos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos o todo lo que tocamos, y de esa manera pues mandan señales justamente al cerebro para que el cerebro pueda venir y generar una reacción, que es como la vía eferente justamente, o la vía de acción o la vía motora. Y bien decía el doctor Aguilar que a través de él pues hay funciones de todo tipo, desde controlar la presión arterial, desde medir los vasos, desde medir o generar pues ciertos cambios en los vasitos sanguíneos para permitir más flujo y demás, de poder estimular a los diferentes órganos, al sistema digestivo, al sistema urinario para favorecer la eliminación de la orina y demás. Entonces vemos cómo realmente la gran importancia de este órgano es vital, y por lo tanto pues debemos como enfocarnos siempre de alguna manera empezar a preocuparnos sobre este órgano, porque también qué es lo que pasa cuando hay una alteración o alguna enfermedad, pues causa patología, y lo vamos a ir viendo pues a lo largo del programa, y vamos a ir dando pues también algunos tips cómo podemos mejorar esto y cómo podemos causar beneficio para que la calidad de vida del paciente pues sea óptima y sea funcional. Muchísimas gracias, y sin duda alguna el cerebro tiene muchas capacidades y una de ellas es la neuroplasticidad. Pero ¿qué significa, doctor? Esto es un tema que cada vez toma más influencia en el ser humano. Y la neuroplasticidad se refiere a la capacidad
del cerebro de formar nuevas conexiones aún en las áreas donde hubo muerte neuronal, donde hubo deterioro. La neuroplasticidad es entonces, para resumirlo, esa capacidad que tiene el cerebro de regenerar células que han sido dañadas, de volver a formar conexiones y por ende de hacer mucho mejor la recuperación, Claudia. En el pasado se oía decir que célula muerta ya no se regeneraba. Hoy día se sabe que se pueden formar nuevas conexiones, de tal forma que estamos ante un avance muy importante porque parte de lo que nosotros trabajamos es mejorar esa neuroplasticidad o contribuir. Así es que es la capacidad del cerebro de nuevo de revitalizarse, de rejuvenecer y de volver a hacer nuevas conexiones. Cuando una neurona se conecta con otra y se conecta varias veces, se lleva a cabo la función de la memoria y se lleva a cabo entonces el aprendizaje, y es por eso que nosotros podemos vivir desarrollando mejores habilidades y conductas. Si no fuera por esa capacidad de memoria, diariamente tendríamos que volver a aprender una serie de hechos, ¿verdad? Es importantísimo, y el público va a ver cómo Innovio Pharma creó productos que tienen acción sobre esas funciones específicamente. Doctor Vargas, ¿existe alguna etapa en la vida en donde las neuronas tengan una mejor conexión? Y si es así, ¿cuál sería? Sí, así es. Recordemos acá que es importante mencionar de que el neurodesarrollo o el desarrollo del sistema nervioso central empieza realmente desde la concepción, ¿sí? Y esto pues se va dando o va agarrando pues cierta forma y demás durante la gestación, durante el embarazo o durante la vida fetal. Y cuando nacemos pues existen conexiones neuronales, sin embargo en ese momento son deficientes. Por lo tanto, a lo largo de los meses y al cabo más o menos de 3 años es donde el niño justamente pues tiene una mayor interacción, ya sea del desarrollo cognitivo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a esa edad se está fijando un poco más en las cosas, tiene más interés en ciertas actividades, tiene un poco más de desarrollo del lenguaje. A esa edad pues ya forman palabras, ya pueden o incluso hablar perfectamente, tienen interacciones sociales porque en ese momento ya buscan un poco de relación con otros niños, ya se tratan de incluso hasta de alejarse un poquito del lado materno y paterno. Por lo tanto, o incluso aumenta el movimiento, ¿verdad? De la función motora del organismo. Y es en ese momento justamente donde hay más conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque la misma necesidad, bien lo mencionaba el doctor, esa necesidad de aprendizaje hace que en ese momento la cantidad de conexiones sea mucho mayor. Y por eso pues es importante que obviamente prestar atención a que en la etapa del crecimiento y desarrollo del niño tenga pues todos los elementos necesarios para poder interactuar con el medio externo y de esa forma justamente contribuir a que obviamente conforme el crecimiento y desarrollo pues tenga un crecimiento adecuado, normal y con falta de enfermedad, ¿verdad? Que es lo que se busca justamente. Por supuesto. Y ahora bien, doctor, ¿en qué momento de la vida empieza a cambiar o deja de cambiar el sistema de interconexiones de las neuronas? Eso es algo que hay que hoy día de alguna manera corregir, porque antes se creía que en la etapa del adulto mayor, arriba de los 50 años, toda esta capacidad decrecía. Pero con la neuroplasticidad se han visto cosas muy interesantes. Fíjate que hay una nueva propuesta ahora y entonces le proponen a gente arriba de los 40, 50 años de edad qué hubieran querido hacer además de lo que ya hacen. Y supón que alguien diga, bueno, a mí me hubiera gustado diseñar casas. Y entonces empiezan a tener cursos de arquitectura o de dibujo. Y es asombroso cómo esa nueva enseñanza hace que ellos tengan conexiones que antes no tenían y desarrollan habilidades. Así es que ese decrecimiento que se veía en las enfermedades neurodegenerativas a partir de los 50 años, hoy día tiene una propuesta diferente en cuanto a que sí pueden volver a formarse de nuevo nuevas conexiones. Ustedes han dicho palabras claves que yo quiero que en estos momentos me digan cuál es la diferencia, doctor Vargas, neuronas y neurotransmisores. Ok, perfecto. Resulta que las neuronas, pues como bien se mencionaba al inicio, son las células básicas del sistema nervioso central y a través de ellos se liberan ciertas sustancias químicas que son llamados los neurotransmisores. Los neurotransmisores pues cumplen diferentes funciones en el cerebro realmente y actúan en diferentes regiones a nivel cerebral. Existe una gran cantidad de neurotransmisores que son parte y forman parte del desarrollo normal y del funcionamiento cognitivo del cerebro en general.
Aquí hay que mencionar algo importante, es que también a veces cuando se habla de estas sustancias químicas también hay que hacer hincapié en las hormonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente las hormonas también son sustancias químicas, solo que estos se generan a nivel de glándulas, como por ejemplo la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, glándulas suprarrenales, y a través de ellos pues también existe cierta acción. Resulta de que esta acción favorece al metabolismo, velan por la reproducción sexual e inducen y controlan pues algunas otras funciones del cuerpo. Cuando hablamos de estas sustancias justamente pues es importante recalcar que dentro del desarrollo neuronal, y que bien mencionaba el doctor, a lo largo de los años, a lo largo de las etapas, existe un declive o un deterioro. Sin embargo, se tiene hoy en día y se sabe de que existen zonas justamente donde puede haber afectación, que pueden haber un incremento o una hiperestimulación, y de esa forma compensar esa pérdida o esa alteración. Pero básicamente pues los neurotransmisores y las hormonas pues cumplen un funcionamiento importante. Muy bien. Ahora bien, esto es como una clase, ¿verdad? Uno está aprendiendo cada vez más. Sí. Y con el tema del cerebro que lo decíamos al inicio, ¿verdad? Que hay tanto que decir. Doctor, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Interesante, porque el público se preguntará por qué estamos haciendo toda esa demostración de hechos y de lugares, y es porque todas estas condiciones, por lo que ustedes se van a enterar más adelante, los productos de los bioconjugados de Innovio Pharma, específicamente Norbrain, del que vamos a hablar, tienen ahí acción. La barrera hematoencefálica es una barrera, como su nombre lo indica, formada por un grupo de neuronas que están en la glía y un grupo de vasos sanguíneos que tienen la función de decidir qué puede pasar hacia el sistema nervioso central y qué se tiene que quedar afuera. Es el filtro por excelencia para poder permitir el paso de sustancias benéficas y retener las que no. Muchos de los medicamentos o de los productos que se han hecho para el cerebro han tenido el problema de que no pueden traspasar esa barrera. Los bioconjugados contenidos en Norbrain traspasan esa barrera, y ese es uno de los alcances y los diferenciales que tenemos nosotros en este tipo de medicina biomolecular. Muy bien, y como usted nos indicaba, este programa va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre la función de uno de los productos estrellas de Pharmalat, que es Norbrain. ¿Cómo debemos cuidar entonces el cerebro para mantener todas estas las condiciones y las capacidades en óptimas? Claro, ya vemos que es importante siempre cuidar todas las etapas, desde el desarrollo de la niñez y la adolescencia y en la etapa adulta, y es importante mencionar de que tenemos que tener una alimentación sana, obviamente una actividad física constante, evitar el sedentarismo, evitar el consumo o abuso de sustancias justamente. ¿Por qué? Porque todas esas pues generan cierta inflamación y estrés a nivel cerebral. Resulta importante también, ¿verdad?, mencionar de que tenemos que ir en busca justamente de tener terapias de alivio de estrés y demás, porque también esto contribuye al deterioro cognitivo, el estar estimulando la memoria, la concentración. Eso permite justamente a que el cerebro se mantenga en óptimas condiciones, y se ha visto que a través de un estilo de vida saludable, obviamente el cerebro, el declive o la pérdida de la función neuronal va a ser menor, y eso va a contribuir justamente a evitar enfermedad y a que el paciente tenga una mejor calidad de vida a lo largo del tiempo y de la vida, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctores, por esa información y esas respuestas. Vamos a continuar con más en Los Investigadores Médicos. Norbrain es un conjugado de biomoléculas que trabaja a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel de nuestro cerebro, y está diseñado para enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, entre otras. Entre sus múltiples beneficios están disminuir el estrés oxidativo a nivel del sistema nervioso central, así como disminuir la inflamación crónica a nivel de nuestro sistema nervioso central. En este punto, las biomoléculas de Norbrain traspasan la barrera hematoencefálica, permitiendo que la conexión neuronal se lleve a cabo, reparando conexiones, ayudando a que una neurona pueda mandar información a otra neurona, así como disminuir la cantidad de moléculas tóxicas en la glía, limpiando esta área de nuestro sistema nervioso central y permitiendo así que los nutrientes adecuados lleguen hacia los puntos que se necesitan. En el caso de Alzheimer, permite que el paciente tenga periodos de conciencia mucho más prolongados. Esto ayuda a la concentración del paciente, y esto a su vez va a permitir que el paciente no entre en estados de depresión o ansiedad, llevando así una mejor calidad de vida, realizando sus actividades lo más normal que se puede.
Las biomoléculas de Norbrain perfectamente se pueden utilizar junto con las terapias alternativas o las terapias convencionales que existen, sin afectar la función de estas y que estas tampoco afecten la efectividad de Norbrain. Es momento de conocer más consejos de salud, pero al regresar vamos a estar conociendo qué es el Alzheimer. Quédese con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.